placer, un honor estar aquí en esta ceremonia inaugural y el arranque de este ciclo de conferencias sobre los 50 años del Internet. Hace un rato comentábamos, el año 1969 fue un año interesante en muchos sentidos, la llegada del hombre a la luna, en fin, muchos ámbitos, incluso en esferas como el rock, se celebró el concierto de Woodstock, en fin, muchos eventos importantes en ese año. Y en ese año, como decía la doctora, se conectó el primer nodo de lo que hoy conocemos como Internet. 1969 seguramente, bueno, quizás muchos de ustedes no estaban ni remotamente por nacer, yo lo recuerdo bien, un año en el que, bueno, pues sí, estábamos celebrando cosas importantes, la llegada del hombre a la luna que parecía un salto tecnológico importante, pero en ese mismo momento se daba otro salto tecnológico, científico, tecnológico, que en ese momento pues yo creo que casi nadie sospechaba la trascendencia y el impacto que tendría en nuestras vidas, ¿no? Hoy en día no podríamos concebir la vida misma, en nuestras actividades diarias sin el Internet. La semana pasada tuvimos aquí la conferencia de la doctora Frida Díaz Barriga y nos comentaba, entre otras cosas, que en promedio un mexicano conectado a las redes, en promedio es más de 8 horas conectado al Internet, y eso parece inimaginable, y eso es en promedio, eso quiere decir que hay gente que está más de 8 horas conectada al Internet. Nosotros mismos quizás no nos percatamos de todo lo que hacemos a través del Internet, porque ya es tan cotidiano, tan del minuto a minuto, se nos hace tan fácil en un momento sacar nuestro teléfono, consultar cualquier cosa o hacer una transacción bancaria, o incluso no estas casas inteligentes ahora donde llegamos y le decimos a las luces. Es Internet, es decir, nuestra vida está rodeada de Internet. Entonces, yo celebro muchísimo que esta área de sistemas de información y ciencias computacionales, que es un área de dos departamentos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, los departamentos del doctor Jacobo Sandoval Gutiérrez y del doctor Gerardo Laguna Sánchez, hayan tenido esta iniciativa de celebrar, de conmemorar, sobre todo de reflexionar sobre qué es el Internet o cómo nació el Internet y cuál es el impacto que esto tiene. Creo que es interesante, ¿no?, revisar desde la historia y revisar sobre todo estos impactos que hoy en día el Internet tiene en nuestra vida. 50 años, se dice fácil, desde luego son muchos años, ¿no?, para muchos quizás más que para otros, pero no es tanto tiempo, es decir, la transformación que han sufrido nuestras vidas en estos 50 años, y quizás pues el arranque, como todo avance tecnológico, científico, pues es lento, pero el impacto que ha tenido quizás en los últimos 20 años, ¿no?, que quizás lo que nos ha tocado vivir, y es donde hemos sentido mucho más este cambio en nuestras formas de interactuar, de relacionarnos incluso, ¿no? El Internet ha impactado todo, ¿no?, nuestra forma de trabajar, nuestra forma incluso de conducir un auto, nuestra forma de comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestra familia, en fin, creo que pues no tengo que decirles, ¿no?, lo que es el Internet hoy en día. Pero como les decía, bueno, me da mucho gusto estar aquí presente. Desde luego quiero darle la bienvenida al doctor Víctor Ramos, colega de la unidad de Iztapalapa, ¿no?, por haber aceptado y venir a darnos esta primera conferencia de este ciclo, que sin duda alguna, estoy seguro, resultará pues fascinante, más allá de, desde luego, la parte académica, lo importante que es estas reflexiones que se darán a lo largo de este ciclo de conferencias. Creo yo que además de todo, como es el Internet es fascinante, ¿no? Creo que nos cautiva a todos, que a veces lo reflexionamos, a veces no, pero está ahí presente en nuestras vidas, y cuando meditamos sobre esto, cuando hablamos de las capacidades del Internet y lo que logramos hacer en el día con día, creo que no podemos más que estar fascinados de los cambios que nos ha traído el Internet en todos los sentidos, ¿no?
Muchísimas gracias y les deseo mucho éxito en este ciclo de conferencias. Nuevamente pues le agradezco al doctor Víctor Ramos por su presencia aquí, por venir hasta acá, hasta la UAM Lerma, que desde luego tenemos vínculos muy importantes con la unidad de Iztapalapa, nuestra unidad hermana. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, vamos a dar paso a la conferencia. Muchas gracias al Presidium por haber estado con nosotros. Entonces, le voy a pedir al doctor Víctor Ramos que se acomode. Como bien apuntaba el doctor García, hoy nos acompaña el doctor Víctor Manuel Ramos de la unidad de Iztapalapa. El doctor Ramos obtuvo el título de ingeniero en electrónica por la UAM avanzados en redes y sistemas distribuidos y el doctorado en ciencias, ambos por la Universidad de Nice en Sofía Antípolis, en Francia. Es investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y senior member de la IEEE. Ha graduado a 14 estudiantes de maestría y tengo que decir, entre ellos me cuento yo, y 3 de doctorado. En Francia, entre 2001 y 2004, Víctor Ramos fue profesor en la Escuela Superior de Ciencias de la Computación en el Instituto Eurecom, la Universidad Nice Sofía Antípolis y el Instituto de Estudios Avanzados de Internet. El doctor Ramos ha sido jefe del área de redes y telecomunicaciones y del Departamento de Ingeniería Eléctrica en la UAM Iztapalapa, en donde elabora actualmente. Entonces, muchas gracias. Adelante. Sí, gracias. Gracias a la doctora Miranda por la presentación. También gracias al doctor García Gregay por la presentación también tan motivada de este evento, que en realidad me parece que todos tenemos que festejar. Y ustedes verán que el título que puse en mi presentación va a usar más de una pregunta. De oro. Cuando alguien se casa y cumple 50 años, pues decimos que se están festejando sus bodas de oro. Internet, ¿con quién está casado? Pues con los usuarios. Pero en realidad, la mayoría de nosotros no tenemos interactuando con Internet, aunque tengamos 50 años o más, no tenemos 50 años interactuando con Internet. Ni siquiera seguramente 20, como lo hacemos ahora. Entonces, las bodas de cristal es cuando alguien cumple 15 años de casado. Y es precisamente parte de eso el tema en el que me voy a centrar. En esta plática les voy a presentar, entre otras cosas, ¿por qué estamos usando la red como hoy la estamos usando? Y además les voy a dar una breve introducción de cómo funciona Internet. Aquí hay presentes estudiantes de ingeniería, hay ingenieros, hay gente de ciencias biológicas. Y en realidad, gente muy importante, remarcable, que ha hecho que Internet esté donde está ahora, viene de muy distintas líneas de trabajo. Sociólogos, ingenieros, gente de la computación, actuarios. Es en realidad una oportunidad muy diversa y una de las intenciones de la plática también será mostrarles eso. Entonces, como les decía, la razón del título de esta plática es precisamente eso. No tenemos tanto tiempo interactuando con Internet y tampoco Internet tiene tanto tiempo en boga. Un hecho también muy importante a señalar es de que hace 11 años, en 2008, estábamos festejando los 50 años de la computación en México. Entonces, si ustedes tratan de relacionar esos eventos, cómo se intersectan, pues vamos a ver que en realidad en México aún tenemos mucho por avanzar todavía. Entonces voy a comenzar, si ustedes me permiten. Bueno, como decía la doctora Miranda, soy Víctor Ramos, vengo de la UAM Iztapalapa y tengo el placer de ver también a mucha gente conocida en Iztapalapa, lo que es muy agradable. Tal como señalaba el doctor García Garibay, pues es importante recordar qué estaba sucediendo hace 50 años. 1969, en efecto, fue un año de eventos remarcables, eventos que muchos, aunque no los hayamos vivido en su momento, recordaremos o vamos a recordar porque están fijados en la historia. Por ejemplo, pues la misión Apolo 10, que trajo como consecuencia pues que el primer hombre pisara la Luna en 1969. Igualmente, como se mencionó, pues teníamos el evento Woodstock, en donde pues todo era amor y paz y pues un poquito de hierba quemada y algunas otras cosas más. También teníamos como evento importante, sobre todo en Francia, la renuncia del general Charles de Gaulle, presidente de Francia,
por los eventos de protesta que estaban sucediendo en su país, cosa que evidentemente pues, se conocía en todo el mundo. El último álbum de los Beatles, de Abbey Road, el cierre del proyecto de Blue Book, que era un proyecto que documentaba la presencia de extraterrestres, sobre todo en Estados Unidos. Y pues como lo sabemos también, este es el boleto de conmemoración del 50 aniversario del metro en la Ciudad de México. El metro sí tiene 50 años y toda la gente que lo ha usado, pues evidentemente, a diferencia de Internet, sí lo ha vivido. Pero pues no solamente eso. También surgió Internet. Internet surgió después de la consolidación de una teoría del profesor Leonard Kleinrock, quien hizo su doctorado en el MIT, cuya tesis en 1963 decía que nos podíamos comunicar de una manera muy distinta a como lo hacía la mayor parte de la gente en ese tiempo. Es decir, la transmisión por difusión como la televisión o la radio, que solamente era comunicación en una dirección, o las comunicaciones telefónicas, que evidentemente son comunicaciones interactivas, emisor-receptor y hay respuestas y envíos. Y en este caso, Leonard Kleinrock y su estudiante de doctorado, Charles Klein, enviaron el primer mensaje en ARPANET. ARPANET era la red experimental sobre la cual estaban desarrollando su proyecto Kleinrock y su equipo. Entonces, el primer mensaje que se envió fue un simple log. Log significa un mensaje de conexión. Y como lo narra en algún momento Leonard Kleinrock, ese mensaje se cayó. Algo pasó. Y él narra de una manera muy emotiva y muy ilustrativa cómo toda serie de eventos provocaron que el desarrollo de Internet continuara hasta el momento en que los voy a describir en unos minutos. Y entonces tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero este evento, el evento del primer envío de mensaje en ARPANET, ha tenido sin duda la mayor relevancia, uno de los mayores impactos en la humanidad. ¿En qué podemos pensar en inventos de ese tipo? Por ejemplo, en las vacunas. Las vacunas, aunque haya gente que no cree en las vacunas, no importa, han influenciado enormemente nuestro estado de salud o nuestra seguridad de salud, por ejemplo. Pero seguramente no lo llevamos tan presente. La televisión, por ahí de los años 20 del siglo pasado, que llega prácticamente a todo el mundo, seguramente es un invento también de gran impacto en la humanidad. Podemos pensar en otros inventos que hayan tenido un impacto como tal, pero les aseguro, busquen algún otro invento que haya tenido un impacto como Internet, como lo tiene hoy en día, va a ser muy difícil que lo encuentren. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo traemos un dispositivo como estos en los cuales tanto adultos mayores, adultos de mediana edad, jóvenes, todos cargamos uno de estos y estamos apegados de una manera o de otra al teléfono celular. ¿Pero por qué? Pues sobre todo porque está conectado a Internet. Si no estuviera conectado a Internet, en realidad agarramos y lo hacemos a un lado, como hacíamos antes las laptops que no tenían Wi-Fi, la queremos para trabajar nada más. No, la mayor parte de la gente, sobre todo en México, utiliza Internet pues para la diversión. Podemos usarla para muchas otras cosas más, pero dependemos mucho de esto. Y entonces, insisto, desde mi punto de vista, y no soy el único, este evento ha tenido uno de los mayores impactos en la humanidad. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo trae un teléfono celular en la mano. Y como les decía, de esto y de otras cosas más, algunas técnicas, algunas de sociedad que les voy a hablar, y al final les voy a presentar muy brevemente dos paradigmas que son hoy en día la punta de lanza del futuro de Internet. Les voy a continuar. Como les decía, ¿por qué bodas de oro o bodas de cristal? Pues es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque la mayor influencia de Internet comenzó a reflejarse de manera muy marcada en la humanidad a partir del año 2004. Una anécdota personal, yo tengo 24 años trabajando en la universidad, pero de esos 24 años estuve 4 años de licencia para hacer mis estudios de doctorado en Francia, como lo señalaba la doctora Miranda. Y una de las razones por las cuales decidí ir a Francia es porque algunos de mis colegas, que hoy siguen siendo mis colegas, varios de ellos, habían hecho lo mismo y yo les tomaba como ejemplo. Y la idea que yo tenía de las redes en ese entonces
en ese entonces estaba por cumplir 28 años, era completamente distinta de la que tuve al conocer los temas de investigación que hoy en día me ocupan y que hoy en día ocupan también a mis egresados de maestría, a mis egresados de doctorado, a varios de mis colegas. Y también me tocó presenciar el cambio, este cambio vertiginoso que señalo aquí. En 2004 estaba muy cerca de regresar a México y se dieron muchas cosas. Primero, aquí les muestro el teléfono. Mi primer teléfono celular, yo lo tuve en el año 2000, en 2001 se consolidó esta versión del teléfono de Sony Ericsson, el T65. Este era el aparato que yo tenía. Como ustedes ven, pues, si ustedes lo ven en los memes o en las redes sociales, han de decir, ay, pues eso para qué lo queremos, ¿no? Normalmente ven teléfonos de Nokia. Este teléfono no podía conectarse a Internet como hoy en día. Existía un mecanismo de acceso que se llamaba GPRS, son siglas para una técnica de comunicaciones. Entonces ustedes ven aquí, este mensajito, pues no es un mensaje de correo electrónico, es un SMS que hoy en día ya casi nadie utiliza. Inclusive las compañías celulares ya los regalan, dicen puedes enviar todos los que quieras. Al fin ya todo el mundo utiliza WhatsApp, utiliza otro tipo de mensajería. Pero porque estamos conectados a Internet. Entonces, esto era en 2001. Y esto yo lo usaba, regresé a México a inicio de 2005 y todavía lo llegué a usar acá. Sin embargo, en 2004, Sony Ericsson, la misma empresa, sacó el P910. En ese mismo tiempo estaban saliendo los BlackBerry con teclados, sí, pues, vamos a decir, elegantes. Entre chicos más jóvenes dirían todos fresas o un poco distintos, si ustedes quieren. Pero miren, esto era muy elegante traer en ese tiempo. Era muy caro también. Pero este teléfono ya se conectaba a Internet. Por medio de la red de 2.5 generación, está entrando la tercera generación de comunicaciones. En esta plática no les hablaré necesariamente de las generaciones de comunicaciones, pero estamos hablando sobre todo de técnicas de comunicaciones que permiten acceder y comunicarse a muy alta velocidad. En ese tiempo eran velocidades que hoy en día serían irrisorias. Entonces vean lo que sucedió en 3 años. A pesar de que la teoría ya existía, la tecnología todavía no llegaba a implementarse como tal, como se deseaba. Y entonces, en 2004 comenzaron a surgir los teléfonos inteligentes. Un teléfono inteligente, pues, hace algo más que enviar y recibir mensajes o poder llamar y poder ser llamado. Me pasé una. ¿Qué más pasó? Sucedió de que antes de 2004, los enlaces que forman la estructura mayor de Internet estaban altamente congestionados. Les trato de ilustrarlo de esta manera, más o menos como encontramos ahora las calles al llegar aquí a Lerma, así estaban. Pero sucedió de que las empresas involucradas en esto, Sprint, AT&T en Estados Unidos, muchas otras en Europa, encontraron en Internet una gran oportunidad de inversión, una gran oportunidad de ganancias. Y en ese entonces había discusiones de cómo poder mejorar esta situación de que Internet estaba altamente congestionada, sin tener que modificar ampliamente la infraestructura de Internet, lo cual era un gran reto. Por ejemplo, haciendo una analogía con las autopistas, si queremos mejorar el acceso al Lerma, pues muchos presidentes estatales, muchos gobernadores o presidentes llegan a pensar, pues vamos a ampliar los carriles de acceso. Exactamente eso se hace en Internet. Entonces, pues lo que se hizo fue, más que ampliar los carriles de acceso, ampliar la velocidad de los enlaces de Internet. Y eso involucró inversiones enormes. Pero inversiones enormes, ganancias enormes también. Entonces, después de 2004, sucedió que los enlaces de Internet comenzaron a descongestionarse muy claramente. Entonces comenzó a pasar esto. ¿Por qué pasaba lo de la izquierda? Lo de la izquierda pasaba porque comenzábamos a soñar que Internet podía ser una red que pudiera transmitir video, que pudiera servir para escuchar radio en vivo, que pudiera servir para tener trabajo colaborativo. La mayor parte de las cosas que tenemos hoy en día, 20 de septiembre de 2019, en 2004 estaban todavía en los sueños de muchos investigadores y de muchos ingenieros, y sobre todo las empresas, porque, pues vamos a decirlo, si no hay dinero por medio, pues normalmente las cosas no se desarrollan, aunque sean buenas ideas.
Y entonces eso no era posible como estaba en ese estado la infraestructura de Internet. Entonces, como les digo, se aumentó el ancho de banda de los enlaces, lo cual se dice muy fácil, pero es algo enorme, y la red comenzó a descongestionarse. ¿Qué sucedió? Les voy a platicar también a lo largo de esta plática, pero ¿qué es lo que sucede cuando gastamos más dinero o cuando recibimos más dinero? Pues lo gastamos. Normalmente, pues gastamos como ganamos. Algunos gastan más de lo que ganan y tienen problemas, por ejemplo. Otros, vamos a decir que son conservadores y guardan cada centavo, pero en realidad la ley de la economía dice que pues, a la cantidad que recibamos de dinero, de ingresos, normalmente gastamos a esa tasa también. Y en Internet ha sucedido también. Aumentó el ancho de banda de los enlaces y como tal, pues aumentaron las demandas de las aplicaciones. Hoy en día tenemos Netflix, tenemos Spotify, tenemos muchos servicios de streaming que son altamente consumidores del ancho de banda. Y entonces, hoy en día estamos llamando otra vez Internet al estado en el que se encontraba antes. Dentro de unos 10 años tendremos que encontrar soluciones similares a las que se encontraron en este periodo. ¿Qué más pasó? En 2004, porque hago 2004, de 2004 a 2019 hay 15 años, y me refiero nuevamente al título de mi presentación, Bodas de Cristal, es cuando los usuarios verdaderamente comenzaron a casarse con Internet. El surgimiento de los teléfonos inteligentes, esto es lo que nos mantiene atados hoy en día, todos los días, a Internet. Entonces, por eso sigo haciendo referencia al año 2004. Antes de eso, mayormente la gente se conectaba a Internet por medio de un módem telefónico. Algunos de ustedes tal vez hayan llegado a vivir esto. Aquí 115.200 bits por segundo, lo cual era mentira. De hecho, un módem telefónico, la mayor velocidad que nos puede dar es 64 kilobits por segundo, lo cual pues hoy en día no es nada. Y American Online en Estados Unidos decía que nos podíamos conectar a esta velocidad porque ellos comprimían la información y así la mandaban al otro lado. Y con eso decían, pues la multiplico por 2 y así la vendo a mis usuarios. Entonces, pues eran técnicas de mercadotecnia que en realidad pues sigue siendo una velocidad extremadamente baja esta hoy en día, la que teníamos antes de 2004, comparada con la que tuvimos a tener después de esos años. Hoy en día todos tenemos, si tenemos acceso a Internet en casa, pues tenemos un módem con una antena como esa o con varias antenas que nos permite conectarnos a la máxima velocidad que hayamos contratado con el proveedor de comunicaciones, Telmex, AT&T, el que ustedes quieran. Entonces, en ese tiempo se comenzó a acceder a Internet a más de 1 megabit por segundo, lo cual era maravilloso. Hoy 1 megabit por segundo es la que ustedes tienen con su teléfono celular cuando la señal está muy baja, cuando tienen una rayita de señal. Estamos hablando de hace 15 años. Entonces, pues, voy a continuar para ahora pasar a algo un poquito técnico para tratar de transmitirles a todos ustedes el principio básico del funcionamiento de Internet. Y para ello tenemos que preguntarnos primero, pues, ¿qué es Internet? Más allá de un concepto muy básico de que es un conjunto de aplicaciones que utilizamos y que podemos utilizar a nuestro beneficio, pues aquí han estado convocados estudiantes de ingeniería y como estudiantes de ingeniería creo que tenemos que preocuparnos o interesarnos un poco más allá que el usuario promedio, que solamente decir, es mi teléfono ella. No, soy estudiante de ingeniería o soy estudiante universitario y estoy un poco más interesado en el conocimiento. Entonces, una de mis intenciones en esta parte es transmitirles cómo funciona Internet. Y describirlo en una sola plática, pues evidentemente es imposible, pero el principio de funcionamiento espero que les quede aceptablemente claro. Bueno, primero una vista general de lo que es Internet. Internet, pues como lo dijo la doctora Miranda, es la red de redes. Es la traducción textual. Sin embargo, pues, ¿por qué es una red de redes? Tenemos millones de dispositivos que están conectados. A los dispositivos en Internet se le llama estaciones o sistemas finales y estos ejecutan aplicaciones. Si un teléfono no tiene aplicaciones que podamos utilizar, pues no nos sirve de nada. Entonces las aplicaciones son finalmente el objetivo final del usuario, poder usar aplicaciones que accedan a Internet y que los usemos en nuestro beneficio. También tenemos enlaces de comunicación como los que tenemos acá, los cuales pues son de muy diversa naturaleza. La fibra óptica, que es el enlace de comunicación por excelencia, que ofrece la mayor velocidad de transmisión, o la velocidad de la luz, como su nombre lo dice. El cobre, que pues transmite velocidad a una velocidad mucho más baja, evidentemente, que la fibra óptica. Enlaces de radio, es decir, enlaces inalámbricos, enlaces satelitales. Entonces tenemos muchos tipos de enlaces y en consecuencia tenemos diversas tecnologías que se pueden utilizar
y todas ellas pueden intercomunicarse gracias a que utilizan una arquitectura en común. Esa arquitectura se las voy a mostrar en unas diapositivas más. Entonces, estos enlaces determinan la velocidad máxima de transmisión. Y eso le conocemos en la jerga de las comunicaciones como ancho de banda, pero la gente que se dedica a comunicaciones evidentemente va a decir, no es cierto, ese no es el ancho de banda, y estoy totalmente de acuerdo. Pero en términos de comunicaciones de datos, el ancho de banda y la velocidad de transmisión son términos intercambiables. Quien sabe comunicaciones, estoy de acuerdo, no es evidentemente eso, pero así lo conocemos en las redes. Y finalmente los ruteadores, que son estos dispositivos que vemos acá, o que les señalo aquí, que son dispositivos que reciben paquetes en sus enlaces de entrada y los expiden en sus enlaces de salida. Entonces, Internet permite que distintas tecnologías de muy diferente naturaleza se interconecten. Algo entonces que caracteriza Internet es que permite que tecnologías heterogéneas se interconecten. Bueno, esta es una vista general. Tenemos en Internet tres grandes componentes. Primero, se distinguen los extremos. Los extremos son las estaciones, como las computadoras, los teléfonos celulares. Cualquier dispositivo que se conecte a Internet se conoce como extremo de la red. Entonces, son todos los dispositivos que se conectan a Internet. Aquí señalo un teléfono celular, una laptop con acceso inalámbrico, estaciones cableadas, por ejemplo. Estos son servidores. Todos ellos, como ya no hay nada más allá de ellos en la arquitectura de Internet, se les conoce como extremos. Este es el primer elemento que se distingue en Internet. El segundo es el acceso. El acceso es la facilidad que nos ofrece la empresa de comunicaciones con la cual contratamos el servicio para, como su nombre lo dice, acceder a Internet. Entonces, pues, el primer enlace que visitamos es el enlace de la compañía de comunicaciones. Y después de ahí tenemos el ruteador que nos hace acceder a Internet. Este es el segundo componente que conforma la arquitectura de Internet. Y finalmente el núcleo. El núcleo es un arreglo de proveedores de servicio que tienen ruteadores, estos que están señalados en rojo, interconectados entre ellos de alguna manera, normalmente es una manera jerárquica, que nos van a dar la posibilidad de intercomunicarnos con cualquier otro extremo. Entonces tenemos esos tres grandes componentes, los extremos, el acceso y el núcleo. Perdón. Les voy a presentar la visión básica de lo que es el núcleo. Entonces, el problema básico es de que tenemos muchas redes de acceso. En particular, les digo, si nosotros contratamos el servicio con Teléfonos de México o con Total Play, con cualquier empresa de comunicaciones, el primer ruteador que visita nuestros paquetes es el ruteador de la empresa que nos da el acceso. Y entonces, aquí hay muchos ejemplos de ellas. Todas estas son de ese tipo. Y después de ellas están los usuarios finales. Entonces, el problema es, ¿cómo interconectamos todos ellos? La primera opción, pues, poner un enlace de uno de ellos a todos los demás y así para el resto, como se muestra aquí. Pero eso sería monstruoso. No podemos hacer eso porque eso no es escalable. No escalable significa de que no es realizable, es físicamente ineficiente. En términos de computación se le dice que esto es de orden n cuadrada, lo cual es malísimo, malísimo en eficiencia. Entonces, esta no es una opción. Otra opción, pues podemos conectar ISP, es un proveedor de servicio, con un proveedor de acceso global, como es esto que está encerrado en verde. Y de esa manera, pues el problema ya se centra nada más en lo que está en el óvalo verde. Ese se encargaría de todo. Pero pues recuerden que esto implica también una alta inversión de dinero, una alta inversión económica. Quien se llevaría la mayor parte de las ganancias, o casi todas las ganancias, sería esta empresa. Y si surge otra empresa poderosa va a decir, yo también quiero mi parte del pastel. Y miren, puede haber competidores como lo señalo aquí. Ya tenemos dos más competidores y entonces sucede de que dicen, yo atiendo a estos, pero entonces si nos quedamos así, va a suceder de que, por ejemplo, estas redes que señalo aquí en azul, no serán capaces de comunicarse con las que se encuentran de este lado, ni con las que se encuentran de este lado. Entonces existe la necesidad de comunicarlos entre ellos. Por lo tanto, existe la necesidad de tener convenios económicos, convenios de comunicaciones, como lo señalo aquí.
Agregamos enlaces para intercomunicarlos. Y también agregamos dispositivos especiales que nos permiten conectarnos mucho más rápidamente. Pero también puede surgir algo más. Ya me salté uno. Pueden surgir redes regionales porque las redes crecen, las poblaciones crecen y entonces las necesidades de arquitectura pueden cambiar, como se señala aquí en los óvalos amarillos, y estos van a tener también necesidad de interconectarse con todos los demás que están presentes en la red. Y aquí viene algo que nos ocupa hoy en día. Tenemos proveedores de contenido que utilizamos día con día. El buscador más utilizado en Internet es Google. Google es un proveedor de contenido. Y proveedor de contenido, técnicamente, se le conoce a una empresa que está por todos lados y que desea llegar muy rápido a sus usuarios. Entonces, un proveedor de contenido abarca toda esta arquitectura y tiene enlaces que lleguen lo más pronto posible a los usuarios finales, porque a ellos les interesa que su información llegue lo más pronto posible a los usuarios. Y entonces ellos tienen preferencias sobre cualquier otra empresa. Tenemos el sitio web de la unidad Lerma, por ejemplo. La unidad Lerma no es un proveedor de contenido y entonces no tiene ninguno de esos privilegios. Pero Facebook, Google, Yahoo, cualquier empresa de ese tipo, cualquier empresa que venda servicios en la nube, por ejemplo, ellos tienen enlaces directos, un enlace directo a Telmes, un enlace directo a Total Play. Por eso llegan rapidísimo. Entonces, esta arquitectura ha ido evolucionando como estoy tratando de mostrarles en estas diapositivas. Este tipo de arquitectura es una arquitectura que tiene jerarquías y la jerarquía de mayor nivel contiene enlaces de la más alta velocidad en el núcleo de Internet. Este ejemplo es un mapa de cómo está estructurado. Vaya, aquí es una maraña de líneas, de aristas, pero estos son los proveedores de servicio de nivel 1 en Francia. Y este es el estatus actual hasta hace 3 años. Entonces, todo esto tiene que interconectarse con toda la arquitectura de nivel 1 de proveedores de servicio de todo el mundo. Entonces, pues, pensemos entonces ahora que el núcleo de Internet es algo así de complejo, pero que en realidad en la práctica es no otra cosa más que reconocer en qué nivel se encuentra el proveedor de servicio y proveer los enlaces necesarios para interconectarlos entre ellos. Pero así se ve, hay muchas herramientas para analizar esto. Ya les presenté de manera básica cómo está conformado el núcleo de Internet. Ahora les voy a hablar de los extremos. Los extremos finalmente son pues, la finalidad mayor en Internet. Los extremos, como les recuerdo, son las estaciones, las computadoras, las laptops, los teléfonos celulares. Cualquier dispositivo que se conecte a Internet es un extremo. Y entonces la finalidad de Internet es para que la utilicemos, para los extremos. ¿Cómo funcionan o en qué se basan los extremos? Primero, reconocer que la técnica de comunicaciones en Internet es totalmente distinta a la que se utilizaba en la telefonía tradicional. En Internet se utiliza la técnica de conmutación de paquetes que fue inventada por el profesor Leonard Kleinrock, propuesta en su tesis del MIT en 1963. Y esto no se implementó en la realidad sino hasta 6 años después. Vean ustedes la diferencia en tiempo de una propuesta científica pues de un alto impacto hasta su implementación real y comercial. Revisando lo que es el concepto de la conmutación, conmutación significa de que si yo tengo necesidad de enviar cualquier información, desde aquí hasta donde tenemos allá el equipo de sonido, por ejemplo, pues si cualquiera de ustedes es un nodo o un ruteador como lo que vimos en el núcleo, si quiero enviar, por ejemplo, el apuntador, yo se lo paso a la doctora Miranda, ella se lo pasa a sus demás colegas y la información va saltando paso a paso hasta que llega al destino. El concepto de la conmutación es eso. Entonces, la conmutación es que la información viaja salto a salto. En inglés se le conoce como hop by hop. Y la conmutación de paquetes en particular significa que los nodos almacenan completamente la información y después la reexpiden. Esa es la conmutación de paquetes. La filosofía de funcionamiento de Internet se le conoce como el servicio del mejor esfuerzo. El mejor esfuerzo significa que los nodos que están conmutando los paquetes van a hacer su mejor esfuerzo para que se le pasen al siguiente, pero no ofrecen ninguna garantía. ¿Qué tal si yo le paso el apuntador a la doctora Miranda y recibe una llamada o está muy ocupada y lo deja a un lado? Y después dice, ¡ay, ya me acordé que tenía esto! Se le acaba el tiempo al paquete, o en este caso al apuntador. Entonces,
Eso significa que no se ofrece ningún servicio. Y eso tiene varias consecuencias en Internet. Y esos problemas que voy a señalar en este momento son los que siguen siendo vigentes en el Internet de hoy en día, 2019. Esos problemas son mayormente, sucede que los paquetes, en este caso, como los voy a llamar, se pueden perder. Evidentemente se van a retrasar en función del nivel de ocupación que tengan los nodos. El retardo de todos ellos pues va a variar, va a ser diferente el retardo de uno que de otro. Los paquetes pueden llegar desordenados o duplicados y la velocidad también va a ser variable. El concepto de la conmutación de paquetes voy a tratar de ejemplificarlo de manera muy sencilla en la siguiente figura. Sucede de que la unidad básica de comunicación en esta tecnología es el paquete. Entonces los paquetes tienen que llegar de una fuente hasta un destino, pasando por puntos intermedios, tal y como es el concepto de la conmutación de paquetes. Aquí tenemos un mensaje original que se señala como que primero estaba como verde, después como azul y después como rojo. Se supone que los paquetes tienen que comenzar a moverse, pero por algo no se están moviendo. A ver. No quisieron moverse. Bueno, siempre pasa lo mismo cuando uno quiere hacer demostraciones, ¿no? Vamos a decir esto. Los paquetes pueden seguir cualquier camino. Digamos que el rojo se viene por acá. El azul viene por este camino. Y el verde pues sigue este otro camino. Esto tenía que haber pasado en la figura, pero por algo no se movió. Y entonces, todos los paquetes pueden seguir distinto camino. Uno de los efectos que puede provocar esto es, evidentemente, que los paquetes lleguen desordenados. Entonces, los extremos, en este caso, la estación 1 y la estación 2, que se encuentra abajo a la derecha, van a ser las responsables de que la información, al final, permanezca tal y como fue enviada, lo cual es una tarea verdaderamente desafiante. El concepto original de Internet fue ese, y sigue siendo el mismo hoy en día. Entonces el problema que se tiene para los extremos es cómo comunicar un par de dispositivos. Y para ello, pues, se procedió en los 80s al mismo principio que seguimos todos cuando seguimos un curso de algoritmos o de programación y nos enseñan el principio básico de divide y vencerás. Tenemos un problema grande y ese problema grande lo dividimos en subproblemas pequeños y la solución a todos esos subproblemas pequeños superpuesta da la solución al problema grande. En este caso el problema es cómo comunicar dos dispositivos. Y para ello se escogió un modelo de referencia. Se propuso un modelo de referencia que es el modelo TCP/IP. El modelo de antaño para estudiar las redes se llama el modelo OSI de ISO, que es la empresa de estándares, bueno, la organización de estándares. Pero hoy en día cualquier curso de redes que se enseñe basado en el modelo OSI de ISO es algo totalmente obsoleto. Hoy en día un curso de redes, pues evidentemente tiene que enfocarse en el estudio de Internet y tiene que enfocarse en el modelo TCP/IP, que es un modelo mucho más flexible que cualquier otro modelo que el modelo OSI de ISO. Hay varios modelos más de referencia. Entonces la solución a este problema es utilizar un modelo de referencia. El problema de comunicaciones entonces se subdivide en 5 grandes problemas, que se le llamó en este modelo aplicación, que es con el cual tratan directamente las aplicaciones que utilizamos en las estaciones, en las computadoras, en los teléfonos celulares, etcétera. Y de ahí va bajando jerárquicamente hasta el nivel físico, que es donde nuestras aplicaciones se ven como ondas electromagnéticas o como se ven como ceros y unos. Y es en esto en que consiste el modelo TCP/IP. Los rectángulos que señalo en amarillo normalmente están implementados en software y lo implementan los extremos. Los extremos implementan los 5 niveles, pero estos 2 amarillos siempre son software. Normalmente son software o firmware, como se conoce en la jerga de computación, que se implementa en un chip. Pero mayormente esto es software. Y los que están en azul son hardware, son material, son computadoras, son tarjetas de red, son cables. Entonces, estos que están en azul son hardware. Y para cada tecnología, pues se necesita un hardware distinto. Si queremos acceder a la red Wi-Fi de un restaurante o de aquí, de la sala de usos múltiples, pues agarramos y le encendemos el Wi-Fi a nuestro teléfono celular y entonces en el dispositivo se activa o se accede a la red Wi-Fi del teléfono celular. Si queremos acceder a los datos para los cuales pagamos a la empresa de telefonía celular, pues agarramos y le prendemos a los datos y entonces se activa otra interfaz en el teléfono celular. Otra interfaz es una tarjeta de red. Si queremos utilizar cualquier otra tecnología, por ejemplo nuestra computadora, el puerto de Ethernet, pues entonces se utiliza esa tarjeta. Distintas tecnologías requieren entonces
de distinto hardware, como trato de indicar aquí. ¿Cómo funciona entonces brevemente la conmutación de paquetes? Aquí les voy a mostrar un esquema de cómo se realiza. Aquí está la fuente, es decir, el extremo que envía la información. Acá abajo tenemos al destino. Y tenemos que tanto fuente como destino implementan los 5 niveles del modelo TCP/IP, es decir, aplicación, transporte, red, enlace de datos y nivel físico. Y tenemos un paquetito. La necesidad original es que tenemos un gran archivo y ese archivo se divide en pedacitos. A esos pedacitos se les llama paquetes. Y cada uno de esos paquetes atraviesa la red, como les expliqué hace un momento en la figura, independientemente uno de otro hasta llegar al otro extremo. Entonces, este es uno de esos paquetes, el que está señalado con M. En esta tecnología se le llama mensaje. Este mensaje va a ir transitando uno a uno hacia abajo en el modelo TCP/IP y va a ir viajando en este sentido hasta llegar al destino. Entonces, vean ustedes cómo el mensaje va bajando. Bueno, aquí le pasó algo por el formato, pero llega a este punto. Pues algo le pasó que se movió, pero vamos a ver. Ahora sí llegó hasta abajo. Y ahora, ya visitó el siguiente salto. El siguiente salto es un conmutador. Y en este caso el conmutador, como no tiene ninguna aplicación, solamente tienen la obligación de reexpedir el mensaje lo más pronto posible. Lo recibe en su enlace de entrada, este es su enlace de entrada, y tiene que reexpedirlo lo más pronto posible en su enlace de salida. Aquí se implementa una fila de espera. Una fila como la de los bancos, como la de las tortillas, como la del pan. Los paquetes se van formando y van siendo atendidos uno a uno. El primero que llega es el primero que sale. Se dice principio de servicio FIFO, el primero que entra es el primero que sale en computación. Y entonces esto va a ir viajando hasta llegar al otro extremo, como les decía. Miren, ya soltó al roteador. Aquí sale de pantalla por alguna razón. Pero finalmente este mismo mensaje que fue enviado al inicio de la animación, llega hasta el destino. Estas pequeñas porciones de información se llaman encabezados y contienen información de control. Estación, fuente y estación destino se comunican de extremo a extremo para que esa comunicación pues tenga la misma forma de los paquetes tal y como fue enviada. Y es una tarea complicadísima, con el principio que les digo que los paquetes van siendo formados, y como tales se pueden retrasar, se pueden perder, se pueden duplicar. Todos los fenómenos que les mencioné hace 2 diapositivas, todo se produce debido al principio de funcionamiento del mejor esfuerzo de Internet, que es este. Bueno, ahora vayamos a 2019, que es donde estamos. Y como les decía, las aplicaciones son la razón de ser de Internet. Varios de estos logotipos seguramente les son familiares. Facebook, Google, Akamai, que es una empresa de contenido, Limelight. Todas estas aplicaciones hoy en día son vigentes y muchas de ellas tienen requerimientos del Internet de hoy. Internet de altísima velocidad. Ustedes pueden comprar el acceso menos caro cableado a Internet de su casa y hoy en día con toda certeza es 10 megabits por segundo, porque es lo mínimo que solicita Prime Video o Netflix o cualquiera de esas empresas de streaming. Al menos necesitan de 10 megabits por segundo, que es la velocidad de Internet de base. Entonces, todas estas pues, requieren de Internet de hoy en día. Sin embargo, nuevamente apuntando al título de mi presentación, antes del 2000, pues a lo mejor somos un poco nostálgicos y observamos las aplicaciones de ese tiempo. NetMeeting, que era una aplicación de videoconferencia, la verdad era de juguete porque teníamos que utilizar pues, las líneas telefónicas y veíamos a la otra persona ahí, cuadritos, sí parecía a la persona, pero decíamos, ¿serás o no serás? Pero ahí la veíamos y la escuchábamos, ¿no? Es algo muy romántico, ¿no? Muy bonito. Antes del 2000, vean ustedes el intervalo tan pequeño de tiempo del salto vertiginoso de Internet. Tenemos al Messenger de Hotmail, todo el mundo utilizaba Hotmail en ese tiempo. Hoy en día si no tienen una cuenta de Gmail o otra más fresa, pues no están a la moda, ¿no? Ya Hotmail hoy en día, aunque exista, pues ya hasta le cambiaron de nombre, ¿no? El primer mensajero instantáneo, ICQ, obra de gente judía, y del cual heredaron todos los mensajeros instantáneos, utilizan prácticamente el mismo protocolo de ICQ, se llama XMP, que está estandarizado y todo el mundo lo utiliza. O tenemos la primera herramienta
científica de voz sobre IP, que se llama RAT, de gente del Reino Unido, el Instant Messenger, que salió después del ICQ, o el Yahoo Messenger, que igual era una herramienta de conversación y de llamadas telefónicas y de videoconferencia. Entonces, señalo, esto era antes del 2000. Vean ustedes el salto vertiginoso, todo lo que se dio en esos años. Recuerden entonces la imagen de la avenida congestionada comparada con la imagen de la avenida que está totalmente vacía. Entonces, los proveedores de servicio se encargaron de trabajar y en solucionar el problema. ¿Cómo hacemos para que esta avenida congestionada, en el caso de Internet, estos enlaces congestionados, sigan funcionando como tal? Y en ese entonces, les hablo del año 2000, 2001 y 2002. Los temas de investigación fuertes en ese tiempo en cuanto a este problema eran cómo resolver eso, cómo ofrecer una solución que optimice el uso del ancho de banda. La solución más provista en ese tiempo estaba basada en árboles de Steiner, que son árboles incompletos, son problemas NP completos. Un problema NP completo es un problema que no tiene una solución total, pero tiene más o menos una solución satisfactoria. Y entonces en ese tiempo se conformó una arquitectura de red en Internet, en la cual en México había 3 nodos, había uno en el CICESE, había otro en la UNAM y otro en el INAOE. Lo que tenía que hacer el administrador de red era instalar, se le conoce en la jerga de computación, un demonio, que es un programa, tenía que instalarlo en el ruteador, que se llamaba el MBON. Cualquier institución que quisiera participar en esa arquitectura tenía entonces que instalar sus ruteadores de acceso, el MBON. Y entonces, ¿qué se podía hacer? Pues el beneficio era que se veía optimizado el ancho de banda y se podían utilizar aplicaciones como las que señalé, pues como esta. Y en ese tiempo, si les cuento esta anécdota, por ejemplo, en el año 2000 estaban mis colegas del INRIA viendo participar por primera vez al investigador más joven que teníamos en el equipo, un ruso, presentando en la conferencia SIGCOMM, que es la conferencia más importante del mundo en redes del ACM. Y entonces, en ese tiempo se comenzaban a transmitir las conferencias por audio, por video, ¿no? Y escuchábamos todos a nuestro colega cómo estaba presentando su trabajo, lo cual era un orgullo para el INRIA en ese tiempo. Y pues era un sueño utilizar la red de esa manera. En los próximos años sucedió entonces de que se dejó de lado la idea del MBON, se dejó de lado porque, aunque había muchas soluciones propuestas, se tenía que adoptar una sola. Y eso en términos de las redes significa que solamente una empresa se iba a llevar todo el dinero, lo cual no se permitió. Por razones entonces económicas, la red no fue en esa dirección. Los proveedores de servicio entonces decidieron aumentar la velocidad de los enlaces de manera estratosférica. Todos los enlaces entonces se elevaron a velocidades de la fibra óptica, a velocidades exponenciadas además. Aquí no lo incluí, me faltó incluirlo, pero también en el 98 había un solo enlace transatlántico, había un enlace cableado que unía a Londres con Nueva York. Fue un trabajo enorme de una empresa estadounidense que instalaron un cable directo desde Londres hasta Nueva York. Y era la única manera de atravesar el mundo de forma cableada, si no había que utilizar un satélite. Hoy en día, si les mostrara el mapa de la red submarina de cables en el mundo, el mar está lleno de cables que nos interconectan de manera muy rápida a cualquier otra parte del mundo. Si ustedes tienen una videoconferencia o una audiollamada a otra parte del mundo, hoy en día no es para nada comparable a lo que sea en estos tiempos. Y es precisamente por esa evolución vertiginosa del núcleo de Internet. Eso fue lo que sucedió en ese tiempo y es el Internet que vivimos hoy en día. Bueno, aquí voy a permitirme señalar algunos científicos notables, aunque pues seguramente una sola diapositiva no me sería suficiente para señalar todo esto. La doctora Miranda hizo un trabajo importante también aquí en presentarles en los pósters que encontrarán ustedes allá atrás algunos rostros de científicos notables en el desarrollo y en la evolución de Internet, pero la lista evidentemente es muy larga. Recuerden que les menciono que el inventor de la tecnología de la conmutación de paquetes es el doctor Leonard Lanrock, quien está vivo, está retirado. Sin embargo, estoy seguro que él jamás se imaginó que la red iba a evolucionar al estado en el que la encontramos ahora. Tenemos que existen en distintos países problemas políticos de acceso a Internet,
que se han tratado de solucionar con políticas como lo que se le ha llamado la neutralidad de la red. Tenemos que existen problemas económicos por falta de acuerdos entre ellos. Les aseguro que nada de eso pasó por la mente de Kleinrock, al menos al inicio de los 70s. Y entonces, entre varios científicos notables, pues tenemos a Leonard Kleinrock, que, como les decía, fue el inventor de la técnica de la conmutación de paquetes, que es en la cual se basa el funcionamiento de Internet. Tenemos a Bob Metcalfe y a Vint Cerf, que son de los precursores del modelo TCP/IP y su implementación. Tenemos a Paul Baran, que para muchos es el verdadero inventor de Internet. Es decir, él utilizó la técnica de conmutación de paquetes propuesta por Kleinrock y la implementó en equipos reales. Él es, bueno, ya falleció el profesor, de origen polaco, pero él era una persona muy técnica. Yo podría asimilarlo con Tesla, por ejemplo. Muchas cosas de las que él veía en la teoría las llevaba a la práctica y tenía una gran facilidad de lograr convenios con las empresas. Por ejemplo, cuando ustedes pasan por los aeropuertos o por cualquier otro lugar donde los revisen por metales, él inventó ese dispositivo. Y pueden encontrar una lista más o menos larga de contribuciones que tiene Paul Baran. Entonces, como yo les decía, este señor es considerado por muchos el verdadero inventor de Internet. Sin embargo, como no es de origen estadounidense, era de origen polaco, seguramente por eso dijeron, pues preferimos un estadounidense, como el profesor Leonard Kleinrock, que evidentemente todo mi respeto, y para cualquiera tendría que ser así. La doctora Radia Perlman, que pues gracias a ella tenemos redes de área local altamente eficientes hoy en día. El doctor Van Jacobson, que es evidentemente y sin ninguna duda gracias a él que tenemos al Internet de hoy en día. Me voy a tener un minuto aquí para decirles que hasta 1986 Internet era una red de juguete, era una red para experimentar en las universidades, pues para comunicarse básicamente entre distintas instituciones y tenían un buen enlace de comunicaciones, pero en realidad Internet funcionaba muy mal, funcionaba extremadamente mal. Y entonces él en el 86 concluyó un trabajo que se llama Evasión de la congestión y control, que tiene que ver cómo se regula la velocidad de transmisión de todos los paquetes que ingresan a Internet. Y él describe de manera muy amena en su artículo. Dice, nos dimos cuenta que teníamos 2 edificios y entre esos 2 edificios teníamos 2 computadoras comunicándose. Y de repente la velocidad de transmisión cayó hasta solo unos cuantos bits por segundo. Y por lo cual quedamos altamente sorprendidos. Y nos hicimos 2 preguntas. La primera es de que si esa falla en las comunicaciones se debía a deficiencias en el protocolo de comunicaciones, que en este caso se llama TCP, o bien que si podía mejorarse eso. Y dice, la respuesta a las 2 preguntas es que sí. Sí estaba fallando el protocolo y sí podía mejorarse eso. Y entonces sucede que el protocolo TCP del cual les hablo es el protocolo que transporta más del 99% de todo el tráfico en Internet. ¿Qué significa? De que, pues si mejoramos TCP, mejoramos todo Internet. Y eso fue lo que hizo él. Claro, pues él tenía el poder de contar con el código fuente del protocolo TCP, lo cual muy pocos investigadores lo tenían en ese tiempo porque no era abierto. Hoy en día escuchamos software libre, todos decimos, ay, el código es fácil, pero en realidad no. En realidad en ese tiempo pues había que tener convenios con las empresas para que les solicitaran el código y era algo muy complejo. Pues entonces él, junto con Michael Carrels, su colaborador, mejoraron el protocolo TCP, agregaron 7 funciones, las cuales prevalecen en muchas de las distintas versiones del protocolo TCP. Y todo eso, sin ninguna duda, hizo que Internet se convirtiera en lo que es hoy en día. En esos tiempos le estoy hablando, ese trabajo fue publicado en 1988. Después de eso, entonces, comenzó a desarrollarse de manera vertiginosa Internet, con las aplicaciones que les mostré hace 2 diapositivas. Ya dijeron, ya podemos utilizar así Internet para cosas que soñábamos, pero ni siquiera lo imaginábamos. Después de eso, ¿qué sucedió? Pues llegó la profesora Sadie Flood, que en paz descanse, murió hace un mes, como me informó la doctora Miranda. Y ella dijo, voy a tomar el trabajo de Jacobson, con el cual trabajó, y desarrolló varias versiones del protocolo TCP, que hoy en día siguen implementadas en los sistemas operativos que hoy utilizamos, en Windows, en la Mac, en Linux, en los teléfonos celulares. Ella implementó muchas de las funciones específicas que tenemos hoy en día.
en el protocolo TCP. Y era una investigadora, sin lugar a dudas, notable, y tengo que hacer algo mención aquí. Al inicio les dije que Internet es una tecnología que presenta grandes oportunidades de desarrollo, pero no solamente para ingenieros o para gente que se dedica a los temas en computación. Es un lugar de desarrollo para biólogos, para sociólogos, para actuarios, para abogados. Es algo amplísimo. Y les menciono a ella en particular, no solamente por su importancia en el desarrollo del protocolo TCP, sino porque ella era socióloga. Ella hizo una licenciatura en sociología y luego hizo una maestría en computación. Y entonces ella narraba que eso fue lo que la hizo tener una pasión por las computadoras. Después trabajó en una empresa de ferrocarriles en Estados Unidos, vendiendo boletos para viajes en Estados Unidos, y siguió su doctorado y trabajó mucho con el profesor Jacobson. Y se dio de que de socióloga pasó a ser una de las más grandes contribuidoras al desarrollo de Internet. Entonces mucha gente puede encontrar caminos muy distintos en su vida profesional, habiendo comenzado en un camino totalmente que no tenía nada que ver. Y por último en esta lista, aunque les digo podría ser muy amplia, les tengo que presentar al inventor del hipertexto. El hipertexto HTML es el lenguaje que se utiliza para las páginas básicas en los navegadores. Mucha gente lo conoce a él como el inventor de Internet, lo cual es totalmente falso. No confundamos lo que es la web, que es lo que encontramos hasta arriba, en cuyo caso él sí será el inventor, con lo que es Internet. Internet es lo que he tratado de presentarles durante toda esta exposición. Todo eso de complejo es Internet. Pero el inventor del hipertexto es el profesor Tim Berners-Lee. Entonces, estos son algunos científicos notables que sin duda pues, han tenido contribuciones remarcables con respecto al desarrollo de Internet. Solamente una diapositiva para presentarles mi visión, que es compartida por muchos colegas míos alrededor del mundo, sobre lo cual es el futuro de Internet. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es muy sencilla, pues sin duda ustedes saben que hoy en día podemos virtualizar muchas cosas. La nube, por ejemplo, como la conocemos, cuando tomamos fotos en nuestro celular y se suben automáticamente a su cuenta de fotos en Google o alguna otra cuenta que hayan contratado para que subieran sus fotos. Todo eso forma parte de lo que llamamos hoy en día virtualización. Si ustedes tienen una Mac, por ejemplo, y quieren instalar Windows, lo pueden virtualizar. Significa que se consiguen ya sea el DVD o un archivo para poder instalar Windows, lo virtualizan con una aplicación que permite hacer eso y tiene el sistema de la Mac y adentro tiene Windows también o tiene Linux. Todo eso, lo que es virtualización, pues también ha impactado sin lugar a dudas en las redes. Y hoy en día prácticamente todo se puede virtualizar. Entonces el futuro de Internet va normalmente hacia allá. Como les decía, pues tenemos hoy en día virtualización de muchas maneras. Tenemos la nube, lo cual ambos son conceptos muy complejos, pero que todos usamos de una forma u otra. Y los límites en el desarrollo de Internet están sin ninguna duda en el nivel de programabilidad de la red. ¿Qué significa programabilidad? Pues significa que cualquier dispositivo lo puedo manipular casi de cualquier forma, siempre y cuando el fabricante me ofrezca forma de programarlo. Hoy en día tenemos dispositivos tan pequeños como este apuntador, que tienen interfaces de radiofrecuencia, tienen interfaces LTE, tienen cantidad de interfaces y puede servir para formar una pequeña red en un espacio como estos y hacer cosas que ustedes tal vez solamente se puedan imaginar o solamente puedan ver en las películas. Pero pues no es tan difícil imaginarlo porque si ustedes sacan nuevamente su teléfono, tienen una interfaz Bluetooth, tienen una interfaz Wi-Fi, una interfaz de datos, tienen una interfaz NFC. Cantidad de antenas tenemos aquí. Cuando analizamos de las radiaciones que despliegan este tipo de dispositivos, pensamos, ahí están exagerando. Pues sí, despliegan muchas radiaciones. Que sean peligrosas o no, es otra cosa. Pero tenemos cantidad de antenas, de dispositivos inalámbricos aquí. Entonces, todo ello se puede programar, por eso somos capaces de utilizar un teléfono celular como lo utilizamos hoy en día. Entonces, todo esto va hacia que podamos utilizar la red al límite que podamos, siempre y cuando la capacidad del dispositivo lo permita y su facilidad de programarlo también. Y para ello hay dos grandes líneas de desarrollo. Una que se llama redes definidas por software o Software Defined Networking
y la otra que se llama network slicing o pedazos de red. El paradigma comienza a distar de lo que es el modelo TCP/IP, que les mostré hace algunas diapositivas, el modelo jerárquico, en los cuales los paquetes comienzan desde arriba y van descendiendo. Evidentemente van a llegar en algún momento a los enlaces, pero en la concepción original los paquetes tienen que ir bajando uno a uno los niveles. Ya en los años pasados se conocen principios en los que pueden saltar alguno de los niveles porque puede presentar cierto beneficio. Y en el caso de estas dos técnicas, de las redes definidas por software y de los pedazos de red, se separan un poco los paradigmas. Una parte consiste en el control de las comunicaciones y otro en la real implementación de la transmisión de datos. Separar esos dos conceptos ha llevado a las redes definidas por software a ser el paradigma de punta hoy en día en las comunicaciones y se aplica casi a cualquier nivel de las comunicaciones. Otra de ellas no se enfoca necesariamente en eso, sino que distingue a cada uno de los flujos que atraviesa Internet y puede fijarse en cada uno de ellos y gestionarlos de manera distinta, proporcionar diferenciación, lo cual era solamente un sueño a finales de los 90 y principios de este siglo. Entonces, sin lugar a dudas, ustedes podrán llegar a escuchar mucho de esto, herramientas prácticas para ello, la más notable es OpenFlow y todo lo que viene consigo, Mininet. Hay muchas herramientas que se basan, todas ellas en OpenFlow, que utilizan esta tecnología. Y finalmente llego a mi última diapositiva, que son las conclusiones. Primeramente les digo que Internet es seguramente uno de los inventos de mayor impacto en la humanidad. Para mí lo es, el invento de mayor impacto, porque todos, de una manera u otra, todos los días utilizamos Internet. Evidentemente tiene un impacto sobre nosotros, en función de cómo lo usemos, en la forma en cómo hacemos amistades, ya decía el doctor García Arevay, en la forma en cómo trabajamos, en la forma en cómo leemos. Pueden encontrar una lista muy grande de actividades que hacemos gracias a que hoy tenemos Internet en nuestra vida cotidiana. Entonces, evidentemente, tiene un gran impacto en todos nosotros. Las capacidades que podemos alcanzar son aún limitadas, porque el ancho de banda ha crecido, pero también los requerimientos de las aplicaciones. Les habla de Netflix, todas las aplicaciones de streaming que son altamente consumidores de ancho de banda, pues ya están llevando eso al límite y seguramente después tendremos que ser testigos de una evolución aún mayor de esto. Por eso ustedes escuchan lo que va a ser la quinta generación de las comunicaciones, que está programada para aparecer pues, a partir del siguiente año, que consiste en altísimas velocidades de transmisión, entre otras cosas. La ley de la economía, como les decía, si ganamos más, con toda certeza vamos a gastar más. Si tenemos más ancho de banda, con toda certeza lo vamos a consumir. Y bueno, finalmente, como les decía, Internet ofrece oportunidades innumerables para muchísimas líneas profesionales de trabajo, matemáticos, ingenieros, de todo tipo de gente puede participar en el desarrollo de Internet. Gente que hace control, por ejemplo, todas las redes de fluidos, por ejemplo, se modelan con las teorías de control. En el caso de Internet son teorías discretas. Eso se puede trasladar a muchas cosas. Entonces, pues mi intención en esta plática ha sido presentarles un panorama básico de lo que es Internet hoy en día, por qué llamé así mi presentación. Y bueno, pues mientras no perdamos la capacidad de sorpresa, de sorprendernos de cómo evoluciona Internet, aunque lo utilicemos hoy en día todos los días como si nada, no tiene que dejar de sorprendernos, porque si deja de sorprendernos, podemos dejarlo hasta ahí. Entonces, pues les aseguro esto tiene una presenta una gran oportunidad de desarrollo y grandes oportunidades de estudio. Los planes de estudio, al menos de licenciaturas que tengan que ver con la computación y las tecnologías de la información, tienen que incluir al menos una materia que tenga que ver con esto. En Azcapotzalco hay 5 materias de redes, en Iztapalapa nada más hay una, aquí en el plan de estudios de computación creo que nada más hay una. Entonces, como profesores tenemos evidentemente un gran trabajo por delante, no solamente observar materias de redes, tenemos que hacer un trabajo constante en la revisión de planes y programas de estudio. Y tenemos que tratar de acercarnos lo más posible a los estudiantes, también para saber cuáles son sus inquietudes, pero también para saber cómo comunicarnos con ellos. Hace mucho que yo no utilizo diapositivas para dar mi clase, porque en las evaluaciones de la semana 7 muchos dicen, ay, el profesor se la pasa leyendo diapositivas, lo cual algunos sí, algunos no, pero en realidad tenemos que buscar muchas formas para comunicarnos con los estudiantes. Hay que ver que el teléfono nos ha distraído de muchas cosas
y encontrar la mejor forma de comunicarnos con los estudiantes y de transmitir lo que finalmente pues, es lo que venimos a dar en la universidad. Así que hay muchos temas de discusión al respecto. Espero que la plática les haya sido de interés y hasta aquí llego en este momento. Si tienen preguntas, pues con todo gusto voy a responderlas. Bueno, disculpe, recuerdo un poco vagamente el tema, pero me gustaría saber si existe como una antítesis al tema del protocolo de Internet, por así decir, si hay como apertura a otro tipo de formas o es que ya está muy estructurado, que es como el sistema del que partimos para desarrollar. Es excelente la pregunta que haces. En realidad el protocolo TCP no es el único que se encuentra en ese nivel de comunicaciones. En el modelo TCP/IP que les mostré, en el modelo TCP/IP, el protocolo TCP se encuentra en el nivel de transporte. Y les mencionaba que el protocolo TCP transmite el 99% del tráfico en toda Internet. Sin embargo, no es el único. Hay otros protocolos que funcionan en ese nivel de comunicaciones. Tú hablas de una antítesis. Hay un protocolo que se llama SFTP que presentó mucha mayor eficiencia que el protocolo TCP. Pero hay algo que tiene que mantenerse en Internet. Y en Internet se promueve mucho un comportamiento social responsable. ¿Qué significa un comportamiento social responsable? Si tienes un pastel, en este caso un pastel es el ancho de banda, y tienes 10 personas que quieren de ese pastel, a cada persona se le tiene que dar una rebanada igual. En el caso del ancho de banda, el protocolo TCP procura eso, que si tienes 100 megabits por segundo y tienes 10 flujos que requieren de esos 100 megabits por segundo, óptimamente se le tendría que asignar 10 megabits por segundo cada uno para que todos ellos tengan una parte proporcional. El protocolo TCP procura eso en todas sus versiones. Hay muchísimas versiones del protocolo TCP. Sin embargo, el protocolo que te menciono, STP, no lo logra cuando compite con otros protocolos TCP. Entonces se dice que es un protocolo que no se porta bien, que consume el ancho de banda de los demás. Entonces sí hay muchos de ellos, pero todos ellos, cualquier protocolo que se proponga en ese nivel de comunicaciones, tiene que comportarse adecuadamente en la red. Buenos días, mi nombre es Guillermo, soy profesor del Departamento de Comunicaciones también. Tengo tres preguntas. La primera es, cierto, en el mundo pareciera que hay desacuerdos económicos, no lo sabemos a ciencia cierta, quizá sean ficticios, pero al menos, por ejemplo, podemos verlo claramente entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿considera usted que pudiera crearse algo competitivo a Internet que quizás se llamara GlobalNet y que pudiera desarrollarse otra red paralela a Internet mundialmente, desarrollada desde otra parte del mundo? Y luego la otra pregunta es cierto, pareciera que si ahorita se apagara Internet, se desaceleraría por completo el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, de la investigación, de muchas cosas, las comunicaciones. ¿Hay un punto en el mundo en donde alguien puede decir a capricho, se desconecta Internet? ¿O hay regulaciones internacionales para que todos los países dispongamos de Internet? Y la última observación es en cuanto a lo que mencionó de los contenidos de las UEAs, bueno, de los planes de estudio. Si es cierto, en Azcapotzalco hay 5, en Iztapalapa hay 1, aquí quizá tengamos 1. Pero uno también puede hablar desde nuestra perspectiva de lo que nos gusta. Quizá a ustedes les gusta la parte de redes y quisieran que toda la licenciatura fuera de redes, y eso está súper bien. Pero hay otras partes que también, hay otros temas que también son verdaderamente importantes, como por ejemplo la parte de comunicaciones. La parte de comunicaciones tampoco no se puede desentender y ciertamente nosotros tenemos algunas. Nosotros quisiéramos que se fortalecieran, que no hubiera 4, que no hubiera 3, que hubiera por ejemplo 10. Entonces yo creo que tiene que existir un balance entre los programas en cuanto a los contenidos y en cuanto a lo que ofrecemos como un departamento, como una licenciatura, como una carrera en particular. Gracias, Guillermo.
La primera pregunta, si puede haber una red alternativa. Sí, evidentemente la puede haber. Y para ello, viendo la historia, pues estoy convencido que lo que tiene que haber es un interés comercial muy grande. Muy grande porque si no sería una red para unos cuantos. De hecho, Internet ha traído hoy en día un sueño realizado no solamente de ingenieros y de muchos usuarios, que podemos utilizar la misma red para muchas cosas, para ver videos, para hacer videollamadas, para hacer audiollamadas, para transmitir datos. A eso se le llama integración. Y la integración de redes era un reto enorme hasta que en los 90s trató de expandirse la tecnología ATM, que era una tecnología que estaba basada en transmisión de células, se le llamaban, eran paquetes de 53 bytes, la cual permitía hacer todo eso. Sin embargo, la complejidad de su arquitectura y de su gestión llevó a que pues, solamente se pudiera utilizar en empresas. Entonces, como menciono, sea varias redes como las que mencionas, sin embargo, para que sean ampliamente utilizadas tendría que haber acuerdos económicos, tendría que haber interés comercial. Seguramente podríamos verlo, no sé, en 10, 20 años. El desarrollo de Internet como tal, pues se ha basado en grandes inversiones económicas que han traído grandes ganancias. Sí puede haberlo. La segunda, ¿se puede desconectar Internet como tal? He leído mucho al respecto y estoy convencido de que Internet no se puede echar abajo, a menos que haya un acuerdo mundial. Me habría encantado señalar aquí al menos un par de artículos, sobre todo uno de ellos que salió en el New York Times hace algunos años, que se llamaba ¿Cómo destruir Internet? Y entonces el autor señalaba 3 casos muy interesantes. A uno de ellos le llamó caso de terrorismo, de gente que trató de echar abajo los principales servidores de nombres en el mundo, que están en Estados Unidos. Y sin embargo, Internet, su núcleo, tiene una capacidad de resiliencia increíble. Se echaron abajo, pero inmediatamente hubo otros de reemplazo en otra parte del mundo. Entonces, la capacidad de resiliencia de Internet también es una característica de los sistemas distribuidos. Si un nodo falla o ciertos elementos fallan, el sistema tiene que tener la capacidad de restablecerse a sí mismo. Eso sucede con Internet. ¿Cómo se puede echar abajo? Pues con acuerdos internacionales. Se echa abajo porque se echa abajo, pero con algún acuerdo. También hay otra historia ahí, en Rumania. Una señora que vivía en la frontera vio un cable que estorbaba su jardín. Y esa historia pues, ha circulado mucho por muchos lados. Y entonces le hizo fácil cortarlo. Y resulta que era el cable de acceso a su país y dejó sin Internet a todo su país. Historias como esas hay 2 o 3. Sin embargo, pues normalmente eso viene a ser reparado casi inmediatamente, ¿no? Pero en ese momento no sabían qué pasaba. Finalmente, con respecto a los planes y programas de estudio, en Iztapalapa solamente tenemos una materia de redes y en lo particular no es que yo desee que haya más o menos, las comunicaciones también forman parte de la arquitectura del modelo TCP/IP o de cualquier otro modelo de referencia, están en el nivel más abajo. Pero con respecto a los planes y programas de estudio, me parece que hay que partir a partir de un objetivo general y luego de objetivos específicos, de un perfil de ingreso, de un perfil de egreso. Y esos son temas muchas veces que son muy complejos de discutir, seamos grupos grandes o grupos pequeños de profesores. Porque si hay un verdadero reto en cualquier gestión, en cualquier comisión, en cualquier organización en la universidad, yo pienso que el reto más difícil es primero hacer trabajar a la gente, pero antes de ello el reto más difícil es llegar a acuerdos. Si llegamos a acuerdos y podemos trabajar, podemos hacer algo. Pero sí pienso que hay que partir comenzando de perfiles de ingreso y perfiles de egreso. Mencioné el caso de Azcapotzalco, con el cual hay 5 materias de redes, pero en realidad de esas 5 materias hay para 2 materias que solamente hay un profesor que pueda darlas, y es un profesor temporal. Entonces, todas esas cosas tienen que discutirse. Y en el momento que nos alejamos de la discusión, nos desentendemos. Algo que sí me parece que es fundamental es no perder la comunicación, no perder el interés, no perder la motivación
cosas que se dicen muy fácil, pero son cosas complicadísimas, tanto en el trabajo profesional como en la vida cotidiana. Es algo complicado. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Le agradecemos que haya venido aquí a la unidad Lerma y me voy a hacer la entrega del reconocimiento.